Hola, ¿qué tal? Continuamos hoy con el libro ¿Qué dice usted después de decir hola? De Eric Berne. Pero antes de continuar, es importante explicar lo que es el análisis conciliatorio, porque si no, ustedes no van a entender nada si yo les digo, por ejemplo, que el padre de la mujer se dirige al niño de su esposo. No van a entender nada. Entonces es importante saber qué es esa teoría, cómo es que estructura Eric Berne la personalidad, conocer un poco esas partes de la personalidad y conocer las transacciones. El análisis conciliatorio es una teoría de la personalidad que se basa en las interacciones entre las personas. La estructura de la personalidad para Eric Berne en el análisis conciliatorio está comprendida por diferentes estados del ego: el padre, el adulto y el niño. Cuando decimos que una persona actúa desde el padre, es porque está repitiendo los patrones de conducta de sus propios padres. Una persona actúa desde el padre, por ejemplo, cuando educa a sus hijos, pero también actúa así bajo diferentes circunstancias y lo vamos a ir viendo. El adulto de una persona es como una computadora. Aprecia objetivamente lo que le rodea, calculando posibilidades y probabilidades basado en las experiencias pasadas. Y por último, todos llevamos dentro un niño o una niña que piensa, siente, actúa, habla y responde, igual que lo hacíamos cuando éramos niños de cierta edad. Este estado del ego es el niño, que no es pueril o inmaduro, usando palabras paternales, sino infantil, como un niño de una determinada edad. Y aquí el factor importante es la edad, que puede estar entre los 2 y los 5 años. Para el individuo es importante conocer a su niño, no solo porque va a acompañarlo durante toda su vida, sino también porque es la parte más valiosa de su personalidad. Hay transacciones complementarias que mantienen abierta la comunicación y hay transacciones cruzadas que obstaculizan la comunicación. Esta teoría de Eric Berne entonces se basa en lo que decimos y en cómo lo decimos a otra persona y en cómo esa persona nos responde en determinadas circunstancias. Y esto nos va a llevar a asumir posiciones frente al mundo, dependiendo de la percepción que tengamos nosotros del entorno y de nosotros mismos. Vamos a pensar y a asumir varias posiciones. Por ejemplo, yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy mal, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás mal. Yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien. Esas son las posiciones que nosotros asumimos frente al mundo, y dependiendo de esa posición vamos a tener diferentes transacciones con los demás, es decir, le vamos a decir hola a los demás de determinada manera. Cuando se enfrentan dos personas, hay 6 estados del ego implicados, 3 en cada persona. Cuando algo sucede entre dos personas, es importante saber entonces cuál es el estado del ego que está activo en cada una de ellas, para comprender el tipo de transacciones que ocurrirán o que ocurrieron. Cuando hay una transacción complementaria, es cuando mi estado del ego es compatible con el estado del ego del otro. Y puede ocurrir que realicemos transacciones con otros solamente para sentir que estructuramos el tiempo, porque no sabemos qué hacer. La necesidad de estructurar el tiempo se basa en 3 impulsos o apetitos. El primero es el impulso de estímulo o de sensación. Lejos de intentar evitar las situaciones estimulantes, como han afirmado algunos, la mayoría de los organismos, incluidos los seres humanos, las buscan. La necesidad de sensación es la razón por la cual las montañas rusas dan dinero y los prisioneros hacen lo que sea para evitar el confinamiento solitario.
El segundo impulso es el apetito de reconocimiento, la demanda de clases especiales de sensaciones que solo puede suministrar otro ser humano o en algunos casos otros animales. Por eso, la leche no es suficiente para las crías de mono y para los niños. Necesitan además el sonido y el olor, y el calor y el contacto de la madre. Y si no lo tienen, se marchitan, como hacen las personas mayores, si no hay nadie que les diga hola. El tercer apetito es el apetito de estructura, por el cual los grupos tienden a convertirse en organizaciones y los estructuradores del tiempo son de los miembros más solicitados y también mejor pagados de cualquier sociedad. Entonces, estructuramos el tiempo y nos creamos guiones de vida. Las formas de acción social a que nos hemos referido son maneras de estructurar el tiempo con el objetivo de evitar el aburrimiento y al mismo tiempo conseguir la máxima satisfacción posible de cada situación. Cada persona además tiene un plan de vida preconsciente o guión, según el cual estructura periodos más largos de tiempo, meses, años o toda su vida, llenándolos de actividades, rituales, pasatiempos y juegos que siguen el guión, dándole a la persona una satisfacción inmediata, generalmente interrumpida por periodos de retiro y a veces por episodios de intimidad. Los guiones generalmente están basados en ilusiones infantiles que pueden persistir toda una vida, pero en las personas más sensibles, perceptivas e inteligentes, estas ilusiones se desvanecen una a una, provocando las diferentes crisis vitales descritas por Erikson. Entre estas crisis se encuentran la reconsideración adolescente de los padres, las protestas a menudo extravagantes de la mediana edad y después de eso la aparición de la filosofía. A veces, sin embargo, los intentos desesperados de conservar las ilusiones en la segunda mitad de la vida llevan a la depresión o al espiritualismo, mientras que el abandono de todas las ilusiones puede llevar a la desesperación. La estructuración del tiempo es un término objetivo para el problema existencial de qué es lo que hay que hacer después de decir hola. Lo que viene a continuación es el intento de responder a esta pregunta, observando qué es lo que la gente hace en realidad e introduciendo algunas sugerencias sobre lo que se podría hacer. Esto puede hacerse de una forma útil investigando la naturaleza de los guiones vitales y el curso de su desarrollo. El destino humano. Lo que decide el destino de cada ser humano es lo que ocurre dentro de su cerebro, cuando se enfrenta con lo que ocurre fuera de su cerebro. Cada persona proyecta su propia vida. La libertad le da el poder de llevar a cabo sus proyectos y este poder le da la libertad de interferir con los proyectos de otros. Aún en el caso de que el desenlace sea decidido por hombres a los que no conocía o por gérmenes que nunca verá, sus últimas palabras y las palabras que figuren en su lápida proclamarán su lucha. Si tiene la gran desgracia de morir en la miseria y el silencio, solo los que lo conozcan mejor entenderán su lema. Y todos los que se encuentren fuera de las cámaras privadas de la amistad, el matrimonio y la medicina lo verán de forma equivocada. En la mayoría de los casos se habrá pasado la vida engañando al mundo y generalmente también a sí mismo. Más adelante hablaremos más de estas ilusiones. Cada persona decide en su primera infancia cómo vivirá y cómo morirá. Y a ese plan que lleva en la cabeza donde quiera que vaya, lo llamamos su guión. Su conducta trivial puede decidirla la razón, pero sus decisiones importantes ya están tomadas. ¿Con qué clase de persona se casará? ¿Cuántos hijos tendrá? ¿En qué clase de cama morirá? ¿Y quién estará allí cuando lo haga? Puede que no ocurra lo que él quiere, pero él quiere que ocurra algo muy concreto. Vamos a ver un ejemplo de guión. Magda era una esposa y madre ejemplar,
pero cuando su hijo menor se puso muy enfermo, ella se dio cuenta con horror de que en el fondo de su mente estaba la idea, la imagen, o quizá incluso el deseo de que su querido hijo muriera. Le recordaba la época en que su marido estaba al otro lado del mar con el ejército y había pasado lo mismo. Le obsesionaba un misterioso deseo de que lo mataran. En ambos casos, se imaginaba a sí misma sumida en terrible dolor y aflicción. Aquella sería la cruz que ella tendría que llevar y todo el mundo admiraría su forma de cargar con ella. Y le preguntamos, ¿y qué pasaría después? Respuesta, nunca llegué tan lejos. Sería libre y entonces podría hacer lo que quisiera, volver a empezar. Cuando Magda estaba en la escuela elemental, había tenido muchas aventuras sexuales con sus compañeros de clase y desde entonces la había acompañado siempre el sentimiento de culpabilidad. La muerte de su hijo o de su marido sería un castigo o una expiación por aquello y la liberaría de la maldición de su madre. Ya no se sentiría una proscrita. La gente exclamaría, ¡qué valiente es!, y la reconocerían como miembro de pleno derecho de la raza humana. Durante la mayor parte de su vida había tenido proyectándose en su mente esta película trágica. Era el tercer acto del drama o guión de su vida, según lo había escrito en su niñez. Acto 1. Culpa sexual y confusión. Acto 2. Maldición de la madre. Acto 3. Expiación. Acto 4. Descargo y una nueva vida. Pero en realidad, ella estaba llevando una vida muy convencional de acuerdo con las enseñanzas de sus padres y estaba haciendo todo lo posible para que sus seres queridos siguieran sanos y felices. Esto era contrario al argumento de su guión, un contraguión, y desde luego no era tan dramático ni emocionante como este. Un guión es un plan de vida formado en la primera infancia, bajo la presión paterna, y que después continúa en vigor. Es la fuerza psicológica que impulsa a la persona hacia su destino, tanto si la persona la combate como si dice que es su libre voluntad. Con este libro no tenemos la intención de reducir toda la conducta humana o toda la vida humana a una fórmula. Muy al contrario. Una persona real puede definirse como la que actúa espontáneamente de forma racional y digna de confianza con una razonable consideración a los demás. El que sigue una fórmula es una persona no real o irreal, pero como éstas parecen constituir la mayor parte de la humanidad, es necesario intentar aprender algo sobre ellas. Dela era una vecina de Magda, de cerca de 30 años, y llevaba una vida doméstica muy parecida. Pero su marido, que era vendedor, viajaba mucho. A veces cuando él estaba fuera, Dela se ponía a beber y acababa lejos de casa. Ella borraba estos episodios y, como suele ocurrir en estos casos, solo sabía lo que ocurría porque se encontraba en sitios extraños con los nombres y números de teléfono de hombres desconocidos en su bolso cuando volvía en sí. Esto no solo la horrorizaba, sino que la tenía aterrada, pues significaba que algún día podía arruinar su vida si tropezaba con un hombre indiscreto o mal. Los guiones se escriben en la primera infancia, o sea, que si esto era un guión, debía tener sus orígenes allí. La madre de Dela murió cuando ésta era pequeña y su padre estaba fuera todo el día trabajando. Dela no se llevaba muy bien con los otros niños de la escuela. Se sentía inferior y llevaba una vida solitaria. Pero más tarde, la niña descubrió una manera de ser popular. Igual que Magda, se prestó al juego sexual con una banda de jovencitos. Nunca se le había ocurrido pensar que aquellos días escolares pasados en el pajar pudieran tener relación con su conducta posterior, pero llevaba en la cabeza el esquema de su drama vital. Acto 1. La presentación, diversión y culpa en un pajar. Acto 2. Estallido del guión. Diversión y culpa en estado de embriaguez e irresponsabilidad. Acto 3. Saldo, denuncia y desastre. Lo pierde todo. Marido, hijos, posición. Acto 4. Descargo final. Suicidio.
entonces todo el mundo se arrepiente y la perdona. Tanto Magda como Della vivían en sus pacíficos contraguiones con un sentimiento de sentencia inminente. El guión era un drama trágico que les traería perdón y reconciliación. La diferencia estaba en que Magda esperaba pacientemente a que un acto de Dios cumpliera su destino, la salvación, mientras que Della, movida por la coacción de un demonio interior, se precipitaba impaciente hacia el suyo, condenación, muerte y perdón. Así pues, partiendo del mismo principio, delincuencia sexual, estas dos mujeres se encaminaban por diversos medios a fines diferentes. El psicoterapeuta está sentado en su despacho como un sabio y se le paga para que haga algo respecto a todo esto. Tanto Magda como Della serán libres si muere alguien, pero su trabajo es encontrar una forma mejor de liberarlas. Sale de su oficina, llega a la calle, pasa por delante de la oficina del corredor de bolsa, de la parada de taxis y del bar. Casi todas las personas que ve están esperando una gran matanza. En el colmado, una mujer está gritando a su hija: ¿cuántas veces tendré que decirte que no toques eso? Mientras alguien admira a su hijito: ¡qué mono es! Cuando llega al hospital, un paranoico le dice: ¿cómo salgo de aquí, doctor? Un depresivo le dice: ¿para qué estoy viviendo? Y un esquizofrénico contesta: no te mueras, vive. En realidad, no soy tan estúpido. Eso es lo que todos ellos dijeron ayer. Están atascados, mientras que los de afuera todavía andan. ¿Tenemos que aumentarle la dosis de medicación?, pregunta un estudiante de medicina. El doctor Q se vuelve hacia el esquizofrénico y le mira a los ojos. El esquizofrénico le devuelve la mirada. ¿Tenemos que aumentarle la medicación?, pregunta el doctor Q. El chico piensa un rato y luego contesta: no. El doctor Q extiende su mano y dice: hola. El esquizofrénico le estrecha la mano y dice: hola. Luego ambos se vuelven hacia el estudiante de medicina y el doctor Q dice: hola. El estudiante de medicina parece confuso, pero 5 años más tarde, en una reunión psiquiátrica, se dirige al doctor Q y dice: doctor Q, hola.